Pasan 22 minutos de las 9 de la mañana, momento de darle la bienvenida a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, quien venía impulsando el proyecto de ley de talles, llamado así. En las últimas horas fue considerado a nivel de la Cámara de Diputados y pese a haber un acuerdo interpartidario, fracasó. En este contexto le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Bueno, buenos días. Muchas gracias por recibirme en el día de hoy. Y sí, ayer. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó algo que hace muchos años que venía trabajándose? Hemos conversado en este programa sobre el proyecto. Por mucha expectativa veníamos. Y había acuerdo. La última vez que vine dije, la próxima que vuelva, vengo con una ley de talles aprobada en diputados. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? En realidad lo que sucedió en el día de ayer habla de un proceso en el que en junio del año pasado nosotros habíamos tenido un texto de acuerdo en el marco de la comisión, también firmado por todos los partidos, que luego empezó a recibir algunas críticas por parte del sector empresarial. Esto hacia diciembre, en realidad, ya lo que se veía venir era que iba a haber modificaciones, y en marzo de este año el Partido Colorado trae algunas de estas modificaciones, y nosotros lo planteamos esto, ¿no? Dijimos, bueno, esto es un proyecto que no es una ley de talles, que dista mucho de lo que nosotros estábamos buscando y necesitando, que se reduce únicamente a lo que es un estudio antropométrico y además también una serie de exoneraciones, pero donde se le recortaba toda la perspectiva de derechos al proyecto, ¿no? Es decir, el reconocimiento del derecho a la vestimenta, el trato digno en tiendas, algo que además era como parte central de esta nueva discusión y esta edición de la discusión del proyecto que viene hace más de 15 años en discusión en el Parlamento, y que de alguna forma habíamos logrado torcer con el activismo también, poniendo en el centro a las personas y a la salud integral. ¿Qué quiere decir trato digno en las tiendas? Trato digno en las tiendas era la prevención en prácticas discriminatorias, porque lo que nosotros decimos es no encontrar talle ya de por sí es una experiencia negativa, tiene un impacto muy fuerte en muchas personas. Esto es la última encuesta de ley de talles, de acceso a talles en Uruguay, lo releva, donde hay un porcentaje importante de gente que cada vez que se queda fuera de un talle, excluida del acceso a vestimenta, inicia una acción para modificar su cuerpo, ¿no? Y esta experiencia negativa es reforzada por el trato que yo recibo en las tiendas, ¿no? El comentario de más, que está tan naturalizado además muchas veces, que es para vos no hay, para tu edad este color no viene, eso no traemos, deberías buscar en otra tienda, talles especiales, no manejamos, y algunos otros comentarios que llegan a ser mucho más abusivos también. Y no entendíamos cuál era el sentido de recortarle toda la perspectiva de derechos, porque el proyecto queda reducido a algo que ni siquiera necesitaría un marco legal, digamos, una ley aprobada por el Parlamento, sino que podría ser una medida decretada por el Ejecutivo, ¿no? Un estudio antropométrico. ¿Y por qué se pierde esa esencia? ¿Cuál es el argumento para perder la esencia por parte del oficialismo? Bueno, o por parte del oficialismo, no sé si todo. Nosotros preguntamos, yo pregunté muchas veces ayer por qué no podíamos incluir el derecho a la vestimenta, porque de hecho el derecho al vestido es un derecho que está reconocido en los pactos internacionales que ratifica Uruguay, es un derecho humano fundamental. Y con eso lo que tenemos que hacer es aterrizarlo después en la legislación nacional y darle un cierto marco, ¿no? Nosotros lo que decíamos era, esto tiene sentido de las medidas de exoneración para la ampliación de oferta de talles, el estudio antropométrico, en el marco del reconocimiento de este derecho a la vestimenta, rodeado de algunas otras medidas que entendíamos importantes. ¿Se acuerdan que yo la última vez que vine a hablar de este tema hablábamos del talle único, por ejemplo, ¿no? Y del reetiquetado y de todos los estímulos que se daban? No hubo una respuesta, de hecho el proyecto vuelve a comisión también porque dentro del oficialismo no hubo acuerdo con qué hacer con este proyecto. ¿Y en este proceso hubo acuerdo del sector empresarial? Bueno, en este proceso lo que hubo fue una presentación por parte del diputado Servini de modificaciones al texto que eran un texto nuevo del proyecto prácticamente, recortándole todo lo que tiene que ver con derechos.
Yo no estaría tan segura de que el sector empresarial esté en contra de reconocer el derecho a la vestimenta. De verdad me parece hasta descabellado. Algunos argumentos tenían que ver con que las sanciones previstas en el Pero proyecto eso ya eran había inaplicables. claro, eso ya había salido del proyecto. Nosotros cuando llegamos a marzo de este año, sabíamos que se iba a abrir un compás de negociación dentro del marco de lo que era el texto de la ley, porque bueno, todas estas críticas existían y de hecho, yo ayer lo decía en cámara, hubo una interpretación muy forzada del texto de la ley, ¿no? Esto de la obligación para todos los colores, todas las tallas, en todas las opciones disponibles. Algunas cosas que la ley no decía, que también generó, desde quien se agitó por lo menos esto, algo muy reactivo dentro del sector empresarial. Y bueno, lo que nosotros... Pero el economista Hernán Bonilla en su momento había cuestionado esa realidad, que era incluso hasta inconstitucional estar pidiendo eso. Sí, eso no sabemos de dónde salió, tampoco sabemos de dónde sacó que se iban a perder puestos de trabajo, porque de hecho algo de lo que se relevaba era la demanda que fugaba, ¿no? De la compra en la industria uruguaya y el comercio uruguayo a la compra web y particularmente a la compra en el exterior. Y lo que nosotros decimos es, esto para nosotros es una herramienta de desarrollo de la industria y del comercio y justamente si hay una demanda insatisfecha, probablemente esto ayude a mejorar las posibilidades de venta de los comercios, ¿no? Ahora, también es cierto que nos encontramos, sí, con esta respuesta donde se agitaron todas estas posibilidades públicamente que no sabemos a qué responden, la verdad no tenemos idea. Pero bueno, es parte de las críticas que hubo. De hecho, nosotros le preguntamos a la Cámara de Comercio si tenían la misma postura y la verdad que ni siquiera tenían la misma postura que el economista Bonilla. Ahora, diputada, con esta situación, ¿qué pasa? Porque vuelve a comisión este proyecto, ¿hay que volver a discutirlo? ¿Hay que volver a escribirlo? Bueno, no, el proyecto vuelve a comisión. Lo que nosotros vamos a tratar de incorporar es, bueno, esto, ¿no? De por qué salen estos artículos que tienen que ver con derechos, tratar de volver a mejorar ese texto en comisión. Ahora, no se cumplió la palabra de la comisión. Es un escenario muy de mínima, donde nosotros habíamos advertido que nos íbamos a volver a presentar todos estos artículos en Cámara porque no entendíamos por qué no se podía volver a incluir el derecho a la vestimenta, al trato digno, a estar en contra de las prácticas abusivas en términos de precio, porque, por ejemplo, las exoneraciones tenían un sentido en la medida en la que yo, por ejemplo, reconociera, ¿no? en esto de incluir las prácticas no abusivas en términos de precio dentro del proyecto, que si quiero traer ropa que me sale más cara porque yo no traigo o es un costo no previsto, lo pudiera de alguna forma absorber a través de medidas de exoneración fiscal. Pero eso sale del proyecto. Entonces son exoneraciones para la ampliación de oferta de detalle, que es tan amplia. Hay tiendas que traen desde el 2XS hasta el 6XL hoy en Uruguay. Y hay tiendas que de repente traen 3 talles. Y si amplían uno más, están en la misma condición de ser exoneradas. Eso no lo dice el proyecto. Claro. Y de verdad nosotros creemos que era un retroceso no hacerlo en el marco del reconocimiento del derecho del acceso a la vestimenta. Ahora, dos cuestiones. Una, no es meterse de alguna manera con el modelo de negocio de cada tienda, que cada tienda trae lo que vende más. Si está obligada a traer 5 talles y siempre vende esos 3, va a estar invirtiendo en algo que después no va a tener salida. Eso por un lado. Y por otro, la oportunidad del proyecto habida cuenta que la industria de la vestimenta es una industria delicada en nuestro país, donde las importaciones mucho menos costosas han reducido mucho la confección nacional, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahí hay varios temas. En primer lugar, nosotros lo que decíamos es la ampliación de la oferta de talles. Lo que se tiene que reflejar además era en la tabla nacional de talles, pero para que vean la magnitud de lo que fue el recorte, no se iba a construir tabla nacional de talles con los datos del estudio antropométrico, no sabemos qué iban a hacer. O sea, no tiene sentido el recorte que se le hizo realmente al proyecto. Claro, esa era la base.
Claro, es un Conocer estudio, los talles que un estudio tiene. un estudio antropométrico de la sociedad para saber que, bueno, cuáles son las medias de los talles en Uruguay, que es lo que hace 15 años quiere legislar de alguna forma el sistema político en Uruguay. Y la idea de poder tener exoneraciones, algunas medidas de desarrollo, tiempos de implementación, incluso hablamos de que la reglamentación se podría escalar por facturación, es decir, había algunos puntos abiertos, porque hay un centro también en la comisión honoraria que se crea, que tiene actores institucionales y no institucionales, porque las medidas de exoneración, las medidas hasta de concientización, dependen mucho de las coyunturas y de la etapa en la que uno los discuta. No es lo mismo hablar con pequeños sectores de producción o con el Sindicato Único de la Aguja, que nuclea a mujeres que muchas veces trabajan por cuenta propia, incluso, a hablar con grandes importadores o de repente hablar con importadores que traen de repente poquita producción del exterior. Entonces, esto en primer lugar, nosotros lo queríamos correr del eje de la discusión de, bueno, cómo esto de obligar de alguna forma puede terminar perjudicando cuando en realidad la idea era la contraria, ¿no? Y después, perdóname, pero... Bueno, el sentido de la oportunidad en este momento, bueno, que en una industria que está en movimiento, ¿no? Bueno, y que la producción nacional viene en disminución. Había una... Nosotros esto lo hablamos con el PIT-CNT, por ejemplo, con el Sindicato Único de la Aguja en el marco de la comisión. Esto hace 2 años ya. Lo hablamos con la Cámara de la Vestimenta. Nadie nos planteó grandes reparos más allá de algunos que tenían que ver con algunas sanciones, que eso salió del proyecto. Es decir, siempre hubo como una intención de diálogo. Y por otro lado, lo que planteaba, por ejemplo, la Cámara de Importadores, era algo que para nosotros va muy en contra de la industria nacional, porque era, bueno, tratar incluso hasta de habilitar a la gente que no puede conseguir talla acá a comprar en el exterior. Y bueno, a nosotros nos parece que eso no es una medida que vaya en la línea que nosotros pretendemos. Y claro, y aparte, primero, no todo el mundo tiene acceso, porque hay una cuestión de acceso hasta el crédito, ¿no? A instrumentos de inclusión financiera, sino que además como que no va en el sentido de poder apalancar un desarrollo de la industria y del comercio nacional, porque eso fuga también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos otra ley de impulso al sector de la vestimenta, que es una ley que hay que reforzar, que es una ley que hay que financiar, y entre otras cosas lo que hay que reforzar son los controles de cuál es la ropa que entra en Uruguay, ¿no? Es decir, qué talle, qué trazabilidad tienen las prendas. Bien. Diputada, nos quedan pocos minutos, pero y queremos aprovechar también para preguntarle sobre otro asunto sobre el cual usted en su momento hizo referencia y cuestionó de alguna manera el abordaje que hizo el Frente Amplio sobre la cuestión. ¿Cómo se vivió el regreso del diputado Olmos a la bancada y al plenario? Mira, la verdad es que yo ayer tuve un día muy largo. Olmos es mi vecino de despacho, o sea, lo tengo al lado del despacho. No me lo crucé prácticamente. Yo tuve comisiones, ayer la sesión empezó muy temprano, tuvimos un día bastante largo, empezamos a las 10 con lo de la investigadora de AFE, terminamos a las 8 de la noche. Y la verdad es que sí, puedo decir, hubo toda una previa de mucha tensión, pero la tensión tenía que ver también por algunos, por las filtraciones de prensa que hubo, por las manifestaciones que yo creo que rozan hasta cierto punto de violencia política con respecto a lo que pasó en el propio sector que resuelve la vuelta de Olmos, y eso genera un clima de incomodidad en cualquier instancia, ¿no? ¿Violencia política hacia Martina Casás? Cuando se filtró que se hablaba de compañeras frente amplistas en el marco de la reunión, no solo de Martina, sino que decían que, bueno, ¿no? Que como estas actitudes medio como sesgadas a la hora de salir a defender a Martina,
Eso no es lo que yo digo, es lo que más o menos se interpreta de lo que se planteaba ahí. O sea, dentro de Marea Frente Amplista, Sí, que hubo había unas personas que no le filtraciones ahí que yo apoyaban. creo que no ayudaron para nada, para nada. La verdad es que yo me preocuparía muchísimo también si de repente en una reunión de Comité Ejecutivo Nacional o de Dirección Nacional del MPP, al otro día está todo en El Observador de forma textual, en El Observador o en cualquier medio, ¿no? Y eso creo que además enrarece más el clima. ¿Va a ser complicada la convivencia con Olmos? No, no va a ser complicada, yo creo que eso depende de él también. ¿Cree que le faltó sororidad a las mujeres del Frente Amplio con Martina Casás? A mí la sororidad no es un término que me guste mucho, la verdad. Bueno, el feminismo lo usa mucho, ¿no? El feminismo lo usa mucho, sí. A mí con Martina me hermana mucho más una cuestión de planteo político que el hecho de ser mujer biológica. Entonces, lo que me sucede es que a ver, entiendo que a las mujeres no les faltó sororidad y entiendo que muchas veces cuando pasan estas cosas se nos carga mucho más a las mujeres de responsabilidad sobre incluso los actos que cometen los varones. Eso es totalmente injusto y es totalmente machista también, y reduccionista, claro, ¿no? Porque el problema es de todos, no de las mujeres. Y de hecho Martina ha estado rodeada de compañeras durante todo este proceso. ¿Y de compañeros? Y de compañeros también, también. Pero bueno, era más visible las compañeras porque hasta públicamente fue esto. Y él me preguntó por la sororidad. ¿Esto es un episodio que de alguna manera puede provocar que otras mujeres políticas dentro del Frente Amplio no denuncien situaciones como las que planteó Martina Casás? Bueno, a ver, yo lo quiero sacar solo de este caso porque, a ver, lamentablemente los casos como los que denuncia Martina, de acoso, de prácticas no consentidas y sobre todo en relaciones de asimetría y en el marco de un espacio de trabajo, son cotidianas para la vida de las mujeres, no solo en las organizaciones políticas. Pero sí lo que yo entiendo es que el mal abordaje, la filtración, el escarnio, tanto de Martina como de Gustavo, generan un cierto efecto que es disciplinante, ¿sí? Es decir, si yo estoy viendo todo esto y cómo se maneja... Yo voy a dudar si denuncia. Voy a dudar si denunciar, voy a dudar si participar en esta estructura política. Yo creo que eso le hace mal a la sociedad y a la fuerza política en general, pero... Hay ahora, en este momento, como una situación de también, ¿no? En esto de las agendas, que es la respuesta que tiene, bueno, quien se siente interpelado por el feminismo y por estas mujeres que denuncian, donde cuando pasan estas cosas, la credibilidad de las mujeres queda arriba de la mesa y cuestionada. Y bueno, creo que eso le hace un flaco favor a la lucha de las mujeres. En 30 segundos, ¿no fue correcto el manejo que hizo el Frente Amplio del caso? No fue correcto. Ni el Frente Amplio y creo que en particular del sector Marea Frente Amplista. Esto yo se lo he dicho a compañeros de Marea. Con honestidad, con mucha honestidad y con fraternidad también. Este problema lo lleva al Frente Amplio Marea y al final lo termina resolviendo Marea. Entonces, bueno, de alguna forma involucró a toda la fuerza política en una situación que es importantísima de cómo se aborda, pero también a la hora de tener los recaudos para poder tratar con cuidado este tema, justamente por la exposición y el escarnio. Bueno, involucrar a tanta gente en el proceso también me parece que es complejo y además reconocer que quienes tienen y tenemos responsabilidades de representación y responsabilidades públicas y tenemos que dar muchas más explicaciones y tenemos más responsabilidad a la hora de asumir cuáles son las actitudes que tenemos. Bien, muchas gracias, diputada. Gracias.